porque éramos como si fuera el grupo Menudo de acá. Considero que el hecho de estar algo enfermo, complicado, algo renal, Sí. sí, y de dejar el binomio que se le fuera a esfumar lo que usted había construido. Sí, en realidad yo... Pollo, al formar la unión, el MITI, mitad para Ah, abajo. eso fue de una, eso no hubo problema. Entonces le digo, man, que tenemos un problema, man. Este man yo creo que nos está tumbando. Me crece, pero le dije a Yanka, aprende esta canción y me la cantas en 3 días. En el vallenato comenzó la gente a hacer gritería y cosas pues con nosotros. Con el binomio. ¿Me entiendes? Vallenato a otro nivel. Maya, abajo, Maya. Ah, bien. Ah, Bienvenido, bienvenido, y llegar aquí bienvenido. de la familia Con más un buen querida. sancocho, te estamos esperando. Una invitación de la familia Romero para mí es sagrada. Lo que no quiero a la Jaime. Con gota fría a bordo, mi sangre. El mejor del mundo. Toda mi hermanazo. Usted se fue de tono menor y todo. ¿Sí o no? Oiga, bienvenido. Mire, Oiga, mi el hermanazo. mejor del mundo. ¿Ya? Y además ser un Ándale. gran acordeonero, productor, compositor, es mi hermano del Eso alma. sí, señor. Mi hermano del alma, él y su familia. Hoy estamos Aquí llegando. lo queremos, lo adoramos a usted, mi hermano. Esta es su casa porque los romeros lo adoran. Esto es lo que van a ver ustedes ahorita mismo. ¿Ah? Vallenato a otro nivel, pero el nivel del pollo Isra. Eso. Rafa, te saludo otra vez. Ese día, bueno, ¿cómo está mi señora? ¿Cómo le va? Mi Norbe, hermano querido. pura dinastía Romero, se respira es acordeón, folclor. ¿Ah? Oiga, El Neo, ¿cómo era? Oye, Neo, bueno, ya lo saludé. Venga, que esta vaina. Esto no lo tenía yo preparado de venir a grabar. Pero le dije a Jesse, vamos para allá, para ver qué sale. A ver. Porque es que nosotros hemos charlado tanto que esas charlas quedan en el aire por la amistad que nos une. Una vez me lo llevé yo a parrandear con el Pangui a la casa y eso hubo descarga de emociones ahí con tantas Sí, cosas, señor. mi pollo, con Sí, tantas sí, cosas. sí. Cuando- Yo quería que usted viniera porque hacía días no lo veía, Sí, mi señor. hermano. Eso Sí, no, señor. no hay ninguna requisito. El requisito es que quería verlo. Una invitación suya para mí es sagrada y yo no le fallo a usted nunca. Y enseguida mi hermana Maya, vamos a cocinarle. No, no, ya le di un abrazo. ¿Qué más, mi pollo? Oiga, bien. ¿Cómo va lo del homenaje para el próximo Yo año? estoy muy contento. Creo que me están dando todas las prerrogativas para hacer algo bonito. Ujú. Me reuní con la fundación y vamos a tratar Eso de que es el que, mejor momento, más que merecido, ¿cierto? El homenaje. gracias a 50 años, 50 años. 1976, es cuando se crea en Barranquilla formalmente el Binomio de Oro de América, pero ya el hombre venía con el acordeón, con Daniel Celedón, Rafa con Emilio Oviedo. Si yo le canto a mi amorcito, Eso se ha ganado, mi pollo, está bien amarrado. Oye, María Eugenia. Estaba usted enamorado. Ahí la saludan. Esa era la hembra, la hembra que lo llevó usted a Manaure. Ah, Managua, bueno, cuando yo fui por otra amiga. Fue pendiente de otra. Sí, sí, porque todavía no conocía a María Eugenia, sino que me bajé en la casa de la familia Ovalle pero eso fue sea, amor platónico, porque ni siquiera ella En la supo. casa de la familia Ovalle, o sea, de Joaco Salazar, De Joaco donde Salazar. William, donde Martín, donde Iván, y ahí María Eugenia. María Eugenia, Quedó flechado usted. quedé flechado, pero eso fue solo, ¿cómo se llama? Amor platónico, no pasó nada, ni siquiera ella supo. El saludo nada más. Pero también Manaure fue el instante en que conoce usted a Rafa. Rafa. Y fue el primer encuentro. Primer encuentro con Rafa fue ese. Y en Manaure. En Manaure, César, porque
le digo, yo tenía una novia que era de Brumita y estaba estudiando allá. Ujú. Entonces yo fui a eso, a la colegio normal. La normal María Inmaculada de Manaure. Exacto. Entonces ahí esa noche coincidió que iba a tocar Emilio Oviedo. Lo que pasa es que para esa época los estudiantes o las estudiantes, porque era normal de mujeres, realizaban para las vacaciones, en las festividades de la Virgen del Carmen, un evento en el Salón Múltiple de la normal María Inmaculada. Y creo que allá contrataron para ese evento A Emilio Oviedo y él apenas estaba entrenando a Rafa, pues. Entonces, porque no habían grabado. No habían grabado. Ah, o sea que usted tampoco había grabado con No, yo Daniel. no había grabado tampoco, sino que Chicho Valle, como ya Chicho venía a Valledupar y eso, Chichi me dijo, yo conozco al pelado ese que canta. Bueno, preséntemelo, tal. Terminó la primera tanda y él llamó a Rafa. Y Rafa se me presentó, yo lo saludé y tal. Ahí fue Acá. el primer encuentro. Ese fue el primer encuentro. ¿Sintió usted esa química ahí al instante o qué? Pues sí, nos caímos bien, entonces, pero no hablamos de nada porque él estaba con Emilio. Y ya después de eso él graba 2 discos con Emilio y yo grabo 2 con Oviedo. 2 LP. Sí, Usted graba 2 con Daniel Celedón, él graba 2 con Emilio Oviedo. sí, pero después mi hermano Norberto nos invitó a las aguas del Pilar. Que allí había la un- tierra de Rafa Manjarres, Ahí de, había Juan- un de cumpleaños. Juan Segundo Lagos. Había un cumpleaños de Poncho Zuleta. Y- Cumpleaños parranda. Y ahí llegó Rafa, pero ya habíamos grabado. Sí, sí, sí. Entonces, ya el primer disco, él había grabado Cariñito de mi vida, yo había grabado Pobre Jaruar. Ahí tocamos los dos, Pobre hablar con Daniel Celedón. de Daniel Celedón. Tema social, un sentido social. Sí, sí, Y, muy bonito. y ahí que se volvieron a encontrar ustedes. Ahí nos encontramos y ahí sí hablamos bacano, porque dijimos, a mí me gustó mucho la camisa que él tenía, y, uy, bonita la camisa, si quieres te la regalo. Ese fue el primer piropazo. Sí, le digo, no, pues entonces nos vemos en Barranquilla, porque él iba a estudiar allá, yo también, entonces, vamos a vernos en Barranquilla, y allá, ¿Qué iba a estudiar usted, pollo? derecho. ¡Carajo! Entonces- se perdió un abogado. Se perdió. Pero nos ganamos un acordeonerazo. Total, me encuentro con mi compadre allá en Barranquilla. Y Después del ahí- encuentro en las sí, aguas. de las aguas. Ahí hicimos una gran amistad. Porque íbamos a ver Junior y tal. Nunca me regaló la camisa, pero hubo esa amistad. Coincidieron los dos en ser hinchas En del ser Junior hinchas del Junior y de gustarle el fútbol. y de gustarnos al fútbol. Pollo, Rafa jugaba bien. Sí, jugaba ¿Jugaba bien. bien? Sí, sí, sí. Era delantero, hacía gol. Goleador. Sí, Número 9. era goleador, sí. No, Él era y- pantallerito. Carajo. Sí, sí, sí. Se Él, notaba. él hasta que no sacara a alguien, él no. Entonces él esperaba al man y lo sacaba para que la gente aplaudiera. Y la gente lo aplaudía, entonces ahí se hacía gol o lo ponía el pase. ¿Y ese tercer encuentro fue ya para formalizar la unión o empezaron ustedes a encontrarse? No, amistad, porque de ahí entonces él grabó otro disco y yo grabé otro. Usted grabó 3 con 2 con Oviedo. Dos con Emilio Y yo Oviedo. dos con dos Daniel. con Daniel Celedón. Sí, sí. Pero los amigos allá entonces comenzaron que, hey, ustedes deberían unirse, que son 2 peladitos, que tal. Y así fue que se armó la cosa. Entonces, en un cumpleaños de Lenín, ya después. Cumpleaños de mucho tiempo, Lenín Bueno Suárez. Bueno Suárez. Era locutor. Locutor. En ese y, cumpleaños. y él fue director de AIR, del sello Phyllis. Exactamente. Ese mismo, ¿no? Un gran compositor de La Parranda para Amanecer, por ejemplo. La Y- parranda es pa' amanecer, que se duerma La lo parranda motilaban. motilaba. Esa época fue buena, oye. Entonces, el que se dormía lo motilaban, oye. Así era. Ese fue lo malo. Ah. Pero hubo mucho motilado. Hubo mucho Hubo mutilado y mutilado. hubo problemas, entonces yo dejé de tocar un tiempo la canción por eso. Bueno, entonces, ¿cómo se da la grabación con Se da la grabación porque ya comenzamos a tocar juntos allá en Barranquilla, primero Parrandas. en la Autónoma, así con los amigos. actividades parrandas, de sí, pelado, de sí. colegio, de universidad? No, de amigos, De de amigos. puro amigos, sí. Entonces coincidió que Lenín Bueno Suárez estaba cumpliendo años. Ujú. Entonces ahí fuimos a esa fiesta y de ahí salimos a coger un taxi ya en la madrugada cuando terminó la fiesta. Y ahí fue que hablamos nosotros en el camino. Decir, Podíamos coger el no, taxi. pero Ey, yo- vamos a hacer el grupo y tal y tal.
Y entonces comenzamos con las ideas de que no se llamara, que tuviera un nombre, Interesante y llamativo. sí, sí, Ah, que fuera como una razón social. Pero sin todavía decirle usted nada a Daniel ni Rafa a Oviedo. No, nada, nada, nada. Ese era el paso importante. El paso más importante. Entonces nos Lo más tiramos, complicado. pero el día siguiente nos venimos para Valledupar. Y acá en Valledupar ya convocamos a Emilio y a Daniel. Lo convocó Codisco, pues. Eso eran cuando hacían los encuentros, las disqueras en el Hotel Sicarare. Sí, Carare, ahí, exactamente. Y ahí fue la reunión. Ahí fue la reunión. Pero ni Oviedo ni Daniel sabían para qué era la reunión. Él no sabía. Me gustaría hablar de ese momento en que usted tiene que decirle a Daniel, oiga. No, yo no le dije a Daniel. No. ¿Y entonces No, cómo fue la el, cosa? el que habló fue Rafa y habló ahí en la reunión. Pero usted que le daba pena. Ah, no, yo estaba escuchando todo. Ay. Estaba escuchando porque Rafael Mejía El de la disquera. fue el que, porque a él sí le habíamos dicho nosotros. Sí. Y él decía que no podía dañar unos grupos tan buenos para Perú. Y resulta que resultó mejor. Porque Daniel resultaron hizo... cuatro agrupaciones. Claro. Porque se une Rafael e Israel, conforman el binomio de oro. Se une Emilio Oviedo con Beto Zabaleta. Con Beto Zabaleta. Beto Zabaleta y Daniel Celedón con Ismael Rudas. Sí, Daniel Celedón. tres agrupaciones espectaculares. ¿Tres más o cuatro? Tres, sí, señor. De la época. El doble poder Ujú. era... Venía Daniel con el viejo baúl. ¿Te acuerdas, Jaime, del viejo baúl? Daniel también grababa en su voz, tocando la No, Ismael. Ismael Rudas, perdón. Sí, Ismael Rudas. Daniel venía, pues, obviamente, destacándose en su labor de cantante y de compositor. Pollo Irra, y entonces se conforma vamos a hacerle el grupo Sí. y a grabarle una. A grabar de una. Fuimos a escoger canciones. Eso era rápido antes. Fue rápido. Fuimos. El primero que nos dio fue La Creciente, que nos las dio Fernando Marín. Fernando Marín. Y de ahí visitamos a Beto Daza, a Gilberto. Edilberto Daza. Edilberto Daza. Esta fue la ¿Valledupar o en Patillal? En Patillal. Fueron a Patillal. Fuimos a Patillal. Él nos dio esa canción, la mitad. Y después mi compadre Beto Murga nos autorizó la gustadera, que ya yo la tenía para grabarlo con Daniel y él me la autorizó a mí. Ustedes se armaron, como decimos en la música, de puro palo. Sí, Palo sí, tras sí, palo. sí. O sea, palo en el En folclore, la el música es... Chente Munibe. Oye, imagínese un Cuando Chente, merenguero. El mejor merenguero. El rey. Del merengue. Todos a pensar que soy el rey. No, esa no es la de él. ¿Esa no es la de él? No, ¿Cuál fue la de él? Rebequita. Ah, Rebeca. Merengue también. Sí, merengue. Yo me fui allá con Misael Orozco, el hermano de Rafa, El hermano y de Rafa Rafa. nos fuimos allá a buscarlo, Ujú. en Guacoche, creo que estaba, Vivía la familia de Rafa en el barrio Sicarare. en el barrio Sicarare. Que después se mudan para el barrio Simón Bolívar. Exacto. Sí. Y después, así fuimos escogiendo, como Fernando Meneses andaba con nosotros, era el conductor. Ahí estaba Momentos de Amor. Era el conductor Era de... el conductor del o el binomio. transportador. Sí. Estudiaba ya medicina. No, ya era médico. Ya era médico. Sí, ya era médico. Ah, y estaba en Ya Barranquilla. ya era médico y compositor. Estaba en Barranquilla. Sí. Pero no, realmente la era exitosa de Fernando Meneses fue con ustedes. Sí, nosotros le damos muchos éxitos. Lo Sí. mejor. Sí, él después por la medicina, pues se apartó un poco, pero siguió Siempre- haciendo. Siempre le seguían grabando. Sí, también. le grabó también Joroñate, Ujú. también le grabó Miguel Morales, le grabó un éxito Pero después, ya Después, cuando logra el éxito con Binomio. con el binomio de oro. Beto Sí. Zabaleta también le grabó. También le Pero grabó. siempre el que más le graba, porque creo que el celo existente siempre con los compositores opacaba un poco la intención de los intérpretes de buscar, por ejemplo, a Fernando Meneses, ¿no? Pero Fernando siempre le da los mejores éxitos al binomio. Creo Así que pasaba, ¿no? sí. Oye, No, pero no era así, porque él sí tenía canciones para otros Y compositores. le daba, Sí, le éxito. daba Jorge éxito. Oñate le dio varios éxitos con Raúl Sí. Chicho Martínez. Y el Pollo Irra, compositor que venía con Daniel, no empezó a mostrarse mucho al comienzo. No porque no había tanto espacio, porque eran 10 canciones nada más. Pero ya después sí vine con Te lo dije mujer. Y ya después todos los que salían a nombre de Binomio. Allá iba.
Te lo dije, mujer, las que salían a nombre del binomio y unas que salían a nombre de otro también. Hay varias, hay varias. Yo empecé el otro día a escuchar un poco la discografía de Rafael e Israel. Y dije, este tema de quién es, yo sé quién es, y yo ya oigo la melodía. No, aquí está pintado el pollo Israel. ¿Por qué hacen eso, Israel? No, a veces amigos que Como querían, ser amigos. sí, en vez de echarle un saludo, le dicen, te voy a poner esa canción a nombre tuya. Bueno, después de la grabación viene la conformación del grupo para las presentaciones en vivo. Sí. El Pero análisis del vestuario, eso que el sí binomio puede, salió eso sí con puede todo. desde un principio, porque nosotros antes de grabar Ujú. ya comenzamos a tocar. En vivo, El primer evento que tocamos fue en Sabana Larga. en el Atlántico. Eso dio la vuelta a la manzana a la cola. El segundo fue en Pueblo Bello, Lo vio César. César. ¿Y qué había allá? No sé, fuimos a tocar. Bueno, yo creo que ellos tenían ese contrato con Emilio. Sería la fiesta de la Virgen del Carmen. No recuerdo. Mm. Pero tocamos allá y la tercera fue en una discoteca que se llamaba Los Caciques en Valledupar. Discoteca Los Caciques, no está en mi memoria. Y Los Caciques estaban al frente de Las Pampas, llanera. Zona céntrica. Sí, era la número 1 aquí. Pollo, al formar la unión, el miti, mitad para Ah, hablar, eso fue desde de una, eso no hubo problema. hubo siempre una gran química. Total. Eso era, yo hacía los contratos y él pagaba. Me pagaba a mí, entonces. Yo nunca puedo olvidar a Jaime un cuentazo que me echó a mí Israel. Veníamos de Valencia, estábamos visitando a Miguel Morales. Y me echó un cuento que ustedes hicieron una buena amistad con don Miguel Char, como gran era. amigo. Sí. Nos apoyaba mucho, compositor y el dueño de la organización Radial Olímpica, la voz que identifica a Olímpica Estéreo en toda Colombia. Que ustedes se reunieron con don Miguel y le dijeron, oh, hermano, estamos muy preocupados porque tenemos un representante y nos da la impresión que el hermano nos está tumbando. ¿Qué le digo, May? ¿Cómo fue eso? ¿Sí se acuerdan? Sí, claro, es que May era nuestro asesor Claro. por mucho tiempo, hasta en las canciones y todo. Entonces le digo, May, que tenemos un problema, man. Este man yo creo que nos está tumbando. Y dice, ¿y cuántos bailes tocan en la semana? No, si acaso descansamos un día en la semana. Digo, ¿está tocando tanto? Digo, sí. Deja que te robe. Déjalo que robe. Deja que te robe. Estás trabajando. Si estás consiguiendo tanto contrato, déjalo que te robe. Desde un comienzo se empezó a ver esa química, sobre todo la gran amistad, la gran hermandad, pero hubo diferencias también. Sí, Ustedes. pero muy poquitas, Ujú. más que todo en el fútbol. En la música no. En la música una vez en cuanto a un coro. ¿Cuál fue Porque ese? ¿Cuál fue él me ese? dejaba a mí que yo decidiera todo lo de la música. Porque usted toda la vida ha sido Sí. productor. Sí. Entonces, pero cuando hicimos No sé pedir perdón, ahí no estuvimos de acuerdo. Porque yo quería que se oyera más la voz de Juan Piña, un poquito más en la mezcla. Y él dijo, no, es que yo creo que es mejor como un colchoncito allí, que tal. Esa palabra usó. Sobrecanto. Sí, el sobrecanto, pero es que el sobrecanto existía. Pero Claro. yo quería que quedara como una ranchera mexicana así. Es tan difícil pedir perdón. Que quedara así, ¿entiendes? Y entonces él lo puso muy suave arriba. Entonces eso fue motivo de discusión. Pero ¿hasta qué punto llegó la discusión? No hubo problema. no. Solo palabras. Sí. No. ¿Seguro? No, seguro. ¿Y que en el fútbol? En el fútbol, sí. ¿Se dieron su muñequera? Sí. Como parcero. Sí, en Cali. Pero que va, la noche ya estábamos tocando juntos. Cuando iban a la tenima se mandaban razón. Dígale al hombre que vamos a tocar. No. La madurez siempre. Sí, la fue por encima. comprensión. No, y que también porque no, es que teníamos la sangre caliente, dijimos, pero más nada. Bueno, comenzó a fluir también en el ambiente exitoso del binomio, la fama, los bailes, todo esto. ¿Cómo empezaron ustedes a manejar esa parte, Israel? No, bien, porque desde un principio las cosas quedaron como muy claras sin hablar.
Eso fue tácito todo. Ujú. Entonces, 50%, 50%, vamos a pagarle a los muchachos tanto. No, hago referencia a la fama con las mujeres y el éxito que estaban obteniendo ustedes. Bueno, nosotros estábamos en una etapa bien Oh. berraca porque éramos como si fuera el grupo menudo de acá. Sí, sí, claro. Entonces, imagínate, en Barranquilla, pues, en el vallenato comenzó la gente a hacer gritería y cosas pues con nosotros. Con el binomio. ¿Me entiendes? Por la Porque fanaticada mujer. Antes el vallenato era escuchar y ver lo que hacía más que todo el acordeonista y el cantante, lógicamente, pero los pases nuevos y todo el mundo iba a observar eso. Ya después entra la mujer en Barranquilla a hacer bulla. Es que yo recuerde, Pollo, en Valledupar los eventos donde venía a actuar el binomio se llenaban y el público que más seguía la agrupación femenino. Era femenino, sí. Pero resulta que el novio o el esposo, para no dejar ir a la mujer sola, también iba. Sí. Y ahí empezaba. Vámonos para acá, que Vámonos, vámonos. Vámonos, mi pollo. Oh, esto no estaba programado. Esta charla así. Tiene que fluir. Así tenía que fluir. Fluir Bacana. la charla aquí en la Casa Campo de Israel Romero en Valledupar. ¿Se vino a vivir al Valle? Después de pensarlo. No. Yo sigo viviendo en Medellín, sino que ahorita estamos aquí pasando una temporadita sabrosa. Sí. Sigue viviendo en Medellín, radicado Sí. en Medellín. Sí. Quisiera que me hablara de la época de la salud, cuando empezó usted a sentir complicaciones, porque considero que el hecho de estar algo enfermo, complicado, algo renal, Sí. sí, y de dejar el binomio que se le fuera a esfumar lo que usted había construido. Sí, en realidad yo nunca tuve dolor, no tuve nada porque me la pasaba jugando fútbol. Y cuando de pronto un día me cansé muy rápido, a los 5 minutos me cansé y entonces eso me puso a averiguar qué estaba pasando. Me fueron a hacer un chequeo, me miraron todo y estaba bien de todo, pero ya el médico por descartar un poquito, me dijo, vamos a mirar el riñón. Y resulta que el riñón estaba con un cáncer grandísimo. Uy, Dios mío. Sí. Cuando le dieron en la noticia de Israel, tienes cáncer. Sí. No, fue duro porque lo primero que me iban a hacer era irradiarme. Y ya yo conocía un caso que era de un primo que se había muerto de ese mismo caso en Medellín. Él estuvo enfermo de un riñón, lo operaron y ahí quedó. Pero lo descubrieron a tiempo. Lo mío lo descubrieron a tiempo, tratarlo, ¿no? sí, entonces... ¿Se operó, hija? Sí, yo me operé, lógicamente, sí. Se maté en un solo riñón. En fin, Y bien, funciona bien, ¿no? año 88. Sí. Creo que para esa época empezaron los acordeoneros, iba Julián Rojas. Sí. Ahí primero puse a mi hermano Limedes. Al IME, claro. Sí, lo que pasa es que el IME, la universidad no lo dejaba. Ujú. Entonces conseguí ¿cómo se llama? A Bolaño. Ildemaro. Ildemaro Bolaño. Ildemaro Bolaño. Hijo del maestro Ildemaro Bolaño, nieto de Chico Bolaño. Sí. Hilde también estaba muy ocupado con los acordeones, que él es técnico y eso. Ujú. Y entonces llamé a Julián, que Julián siempre estaba en las grabaciones con nosotros allá. Maneja muy bien esa línea. Sí, él maneja bien esta línea. Sí. El mismo Jorge también. Claro, Jorge Rojas, Jorge Rojas, sí. técnico de acordeones, muy bueno. Sí. Cuando, que sin duda alguna, el ir a un escenario y no ver la figura de Israel Romero, o en su momento no ver la imagen de Rafa, no empezaron a bajar los bailes al inicio. No, porque la gente sabía que estaba enfermo. Ah, Yo publiqué bien eso y la gente, y Rafa lo decía en las presentaciones. ujú. Sí, porque una de las presentaciones más importantes que se hizo, que yo no estuve, fue en San Cristóbal, Venezuela. Venezuela. Entonces, mi compadre habló antes de eso y la gente comprendió. ¿Cuánto tiempo ausente por cuestiones de salud? No fue mucho. Creo que como un año nomás. Sí. Oye, ¿Colombia o Venezuela para el binomio? ¿Los dos? Los dos. Los dos, pues. Pero si le damos un porcentaje. No, es que yo lo diría equidistante, Sí, equiparado. equiparado. Pero entonces podríamos agregarle que
que el vallenato empezó a penetrar más en el mercado venezolano con el binomio. Claro. Ahí sí. Sí, eso sí, eso sí. Nosotros, por lo menos en Caracas, no se escuchaba y nosotros lo metimos. Muy fuerte, muy fuerte. Y en todo Venezuela, desde Maracaibo. En estos días vi un reportaje de un presentador famoso de Ah, sí. Gilberto Correa, sí. Gilberto Correa, y habló Gilberto de que fue uno de los primeros y lo hacía con esa elegancia. Desde Colombia tenemos esta agrupación exitosa, el Binomio de Oro. No, y él dice que el momento más grandioso que tuvo en un Sábado Sensacional fue con nosotros, cuando nos montaron una grúa para tocar el Chepunchá. Sí. Él dice que ese es el momento más glorioso que tuvo Sábado Sensacional. Y ahí estuvo hasta Michael Jackson. Sí. Programa no solamente visto en Venezuela, sino Sí. a nivel latinoamericano. Sí, señor. Sí. La muerte de Rafa, ¿qué pudo significarle a Israel? No, un momento muy duro de la vida, muy fuerte, Pues yo hasta decidí retirarme y todo. ¿Quién le dio la noticia? La noticia me la dio, bueno, una amiga mía que vivía en Barranquilla. ¿Usted no estaba en Barranquilla? No, yo estaba en Cúcuta. Ah, ok. Porque estaban en Venezuela de gira. Estábamos en Venezuela y llegamos a Cúcuta. Él se vino a Barranquilla y yo me quedé allá. Ujú. Ya después desde mi casa, ya, porque la verdad, yo no creía, pero yo llamé a mi casa para ver qué estaba pasando y ya todo el mundo estaba llorando. ¿Lloró en su momento? Sí, claro, todos. ¿Y sigue aún llorando usted? Pues A Rafa. yo siempre recuerdo a mi compadre ahora con alegría, porque me acuerdo de los momentos esos, de sus chistes, de sus cosas. Era jocoso, ¿no? Era muy No jocoso. alcancé a tratarlo mucho a Rafa, creo que en una o dos oportunidades, pero era muy Hombre, muy tomador de machista, pelo, machista. mamador de gallo. Que me hablaba bastante de Rafa y del binomio del Peya Zuleta. Trabajamos juntos. Y después que se da esa muerte, todas esas habladurías que empezaron a surgir al lado de la muerte. Eso, Hablaron estupideces y Estupideces, paja sí. y que yo no le tengo miedo a decir que eso que inventaron de Rafael Orozco, eso no existió jamás. Ah, te lo digo aquí, aprovecho la gente, jamás Rafael Orozco Fue tuvo que ver pasional. con droga ni con una nada de muerte eso. pasional. Ah, Pasional. totalmente pasional, totalmente pasional. Es más, en las investigaciones siempre fue eso y quedó claro. Sí, recuerda que ese mismo día que veníamos los dos de Valencia, de visitar a Miguel Morales allá, que nos atendió, veníamos los dos en su camioneta, que usted venía manejando, Solito, sí, sí. íbamos tomándonos un traguito y sabroso, suave, y tremendo aguacero. Pero a usted le subió la idea, o la charla, dijo, oiga, quiero hablar con usted, que es mi hermano, a usted le voy a decir la verdad, qué fue lo que pasó alrededor de la muerte. Le conté toda la historia. Toda la historia. Sí, Toda la toda la historia. historia. Bueno, se Crimen pasional. pasional, fallece Rafa y tira la toalla como en el bolseo de Israel Romero y Sí. se muda para Maracaibo, Para Venezuela, sí. sí, a Sí. retirarse, no va más Sí, el binomio, exactamente. porque decide volver. Pues la gente en la calle me decía cosas, hey, ¿cuándo van a grabar? ¿Qué tal? ¿Qué fue? Una fan, una gasolinera. Una niña de 12 años por ahí, muy pequeña, y ya se me acercó y se quedó mirándome así. Me dijo, ¿usted quiere hacerse famoso? Y yo le dije, sí, ¿cómo? Le digo yo, pero riéndome. Y dice, hágase pasar por el del binomio de oro. Le dije, no sabía que en realidad era usted. No sabía que era yo, no. Y yo me fui con eso grabado aquí. Ahí yo decidí volver Sí. con esa frase. Eso me llenó de ¿Y de quién fue la idea de la silla vacía en la Caracas? mía. Suya. Sí, claro. Y de Asa, digo. Sí. De Asa, muy... Sí, Muy era un simple. homenaje para mi compadre. Claro, claro. Eso no se podía ocupar todavía. Y cuando sale con... ¿Por qué tres cantantes y no uno solo? Precisamente porque Rafa reunía todas esas tres cualidades y ellos todavía no estaban. Gaby García, Por Richard ejemplo, Salcedo Yanka y todavía, Yanka, ¿viste? Yanka todavía no cantaba canciones alegres. Se salvó en ese primer álbum Yanka con una sola canción de Jorge Balbuena, No te vayas. Exactamente. Se llegó a última hora. Sí. Yo conozco la historia, me la narró una vez Jorge Balbuena. Sí. El Maño lo llama de Medellín, cuando eso no existían los celulares, las redes, hoy en día todo este movimiento.
Jorge vivía cerca de la terminal, le decían, oye, necesitamos una canción suya urgente para un muchacho nuevo que va a quedar por fuera. Y Jorge, yo le tengo la canción y se la mandó por transporte terrestre, de ahí que le quedaba cerca la terminal, y le llegó al día siguiente allá al hotel. Sí, Y del llegó, hotel llegó el cassette baño. y a mí me gustó la canción, pero ya habíamos terminado prácticamente el trabajo. Ajá. Ya estábamos tratando de hacer mezclas, pero le dije a Yanka, aprende esta canción y me la cantas en 3 días para que te quede bien bacano. En la tarde dijo, ya me la sé. Entonces, ¿te la sabes, peladito? Yo le decía, peladito, sí, ya me la sé. Bueno, vamos a probarla. Pues. Cuando la probamos, ahí con toda la gente, dijo Rodolfo Castilla, verdad, ese peladito me endulzó el oído, güey. Esa canción, esa voz de ese muchacho me tiene el oído dulce. Y era eso precisamente, la voz bonita de Yanka. Bueno, empiezan a surgir cualquier cantidad de procesos de cantantes, Richard Salcedo, Gaby García, Giancarlos, pero van entrando y van saliendo. ¿Por qué? Bueno, porque primero nosotros cuando comenzamos en la primera etapa, Gaby iba a hacer las veces de Rafael Orozco. Que tenía un parecido físico Y la voz. Y la voz también, La voz sí, también. Y la tesitura. Claro. Y Color de voz, ¿no? sí, también. Y después a Richard lo puse para las canciones rápidas, Alegres. temas rítmicos, sí. Porque él venía de la agrupación de mi hermano Norberto que se llama La Dinastía Romero. La Dinastía Romero. Pero él estaba en Neos Band, que era una banda que hizo Neo. Tropical. Sí, Quieto, Neo. sí. Entonces en la Neos Band él se destacó mucho. Entonces lo pasamos para acá, para el binomio, para que cantara Disco Alegre. Luego aparece Yanka, tu romanticismo. Entonces comenzaron los celos ya. Con Gaby, ¿no? Con Gaby, sí. Porque empezó Yanka a tomar más protagonismo. Con sus Las canciones. mujeres en la tarima Bien. entonces, pedían más a Yanka. Entonces llegó el asunto que Gaby dijo, no, yo me voy porque yo quiero ser el principal, yo no quiero ser el segundo y tal. Entonces Se fue y Se fue. entra el liderazgo de Yanka. ya entra el liderazgo de Yanka. Pero después viene otro cabezazo inteligente. Una visión con Jorgito Celedón. Con Jorge Celedón, sí. Entra ahí al binomio y ahí es donde realmente empieza la carrera exitosa de Jorge Celedón, compartiendo todos esos temas al lado de Yanka Centeno, que después él quiso hacer su proyecto aparte. Obviamente, sí, porque ya entonces Richard también dijo, no, pero es que entonces yo qué voy a hacer aquí. Entonces vinculamos más a Jorge Celedón. Entonces, pero ya después siempre llega la gente que, hey, que tú debes ser líder y que tú estás... No me la suelte toda. Yo les prometo, se los prometo. Y porque nos une una gran amistad. Vallenato a otro nivel tendrá una segunda parte. Mire quién está allá, Norberto Romero. Voy con él. Está Rafa, el mayor. Falta Chendo. En cualquier momento aparecerá. Se están tranquilos que vamos a disfrutar de un delicioso almuerzo con mi hermano Israel Romero. Vallenato a otro nivel. Vallenato a otro nivel.